Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, a todos le damos la bienvenida y nos gozamos en continuar la lectura de esta segunda carta de Timoteo. Hemos accedido al capítulo número 2, este es un capítulo de diligencia. Hemos estado viendo cómo el hermano Pablo a este varón llamado Timoteo le impulsa, le anima a que continúe esforzándose, fortaleciéndose en la gracia que es en Cristo Jesús para la tarea en el Señor, para llevar adelante el ministerio, para transferir lo que Timoteo recibió de parte del apóstol Pablo y estar dispuesto incluso al padecimiento. El padecimiento, el sufrimiento es parte de la experiencia que tenemos en Cristo Jesús una vez que hemos creído al Evangelio. Y Pablo nos llamó en la semana anterior, cuando estuvimos leyendo aquellos versículos, nos llamó a prestar atención a 3 grupos de personas del diario vivir, en especial en los días que Pablo habitó en la tierra. Estuvimos viendo la actividad de los batalladores, de los soldados, estuvimos considerando la actividad de los deportistas, de los atletas y también de los granjeros, de los agrícolas. Cómo a través de sus actividades diarias debemos de aprender el cómo conducirnos en la fe que es en Cristo Jesús. Con vigilancia, con prontitud, con consagración, con esfuerzo y abstinencia de cosas que no convienen, con trabajo arduo y exhaustivo, dispuestos al padecimiento. Parte de lo que hemos estado aprendiendo de estas actividades terrenales que nos demuestran cómo se debe vivir una vez que hemos recibido salvación garantizada por gracia, pero esa salvación no implica la actividad detenida y hasta, perdonen la expresión, holgazana del discípulo. No existe un versículo que nos llame a la holgazanería en la fe que es en Cristo Jesús. La salvación la realizó íntegramente el Señor. Es gracia absolutamente garantizada, obsequio de Dios. Pero una vez que se recibe esa salvación, son innumerables las indicaciones y los verbos en modo imperativo que nos llaman a la actividad en el Señor, al esfuerzo en el Señor, a la tarea en el Señor, a las obras preparadas de antemano. Es un poco lo que está aprendiendo Timoteo. Pablo lo está impulsando y animando para que redoble esfuerzos en esta gracia que él recibió. ¿Qué debe hacer Timoteo? Considerar la exhortación. Y todos nosotros debemos de considerar, meditar, pensar con detenimiento. Debemos de reflexionar en esto. Cuando lo hacemos, Dios da sabiduría, conocimiento, inteligencia. No piense ningún hombre, y la idea es hombre o mujer, es para el ser humano, que va a recibir cosa alguna del Señor si no está interesado en las cosas del Señor. Hay que considerar la palabra de Dios para entender la palabra de Dios, para recibir revelación. No se trata de la capacidad intelectual del individuo, se trata de la búsqueda del individuo. El que busca a Dios le ha de hallar, porque el Señor a ninguno de los que viene a Él echa fuera. Pero el que piensa que de manera holgazana, distante, va a recibir cosa alguna del Señor sin fe, está confundido. Considera, Timoteo, las cosas, el Señor te ha de dar entendimiento. ¿Qué debe hacer Timoteo? Recordar a alguien en particular, Jesús el Cristo, el ungido de Dios, Dios eterno, quien se encarnó. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Para resolver el pecado de Adán y de su descendencia, todos somos hijos de Adán, el primer hombre creado. Dios creó a Adán y a través de Adán y su esposa Eva, la cual creó de su costilla, venimos todos los seres humanos. Para resolver el problema del pecado del ser humano, era necesario un ser humano, pero un ser humano especial, Dios hombre. El Dios eterno quien se encarnó. Jesús el Cristo, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. El único con la característica de ser el cumplidor de las promesas, Abraham, a David, el cumplidor del nuevo pacto, pero el único inocente, pues es el unigénito Hijo de Dios, nacido sin pecado, no se halló pecado en su boca, ni en su boca ni en su práctica. Él no hizo pecado y es el único capaz de redimirnos de toda especie de mal. Él fue crucificado, fue entregado, fue dado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. A él hay que considerar, el cual, no conociendo pecados, hizo pecado por nosotros. Hay que considerar sus padecimientos, el que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no desmaye.
no desfallezca. En Él, en Cristo y en el Evangelio, el apóstol Pablo está sufriendo penalidades y el sufrimiento es un tema reiterativo de este libro. Ya se ha tratado en 2 instancias previas. Aquí en el capítulo 2 Pablo lo vuelve a tratar y vamos a ver más adelante, quizás no esta semana, la que viene, que el ministro del Señor es sufrido. Ya lo veremos. O sea que el sufrimiento es una realidad de los que están en Cristo y los que trabajan para el Señor. El sufrimiento es una realidad. Si te están anunciando otras cosas, hermano o hermana, sabe que no es un mensaje de Dios. Hay mensajes que están siendo muy populares, pero son palabras que están siendo adulteradas. Es sufrido el apóstol Pablo, ¿por qué? Por el Evangelio. Sufre como si fuese un delincuente, un malhechor, pero estando privado de libertad, la palabra de Dios o el Evangelio no ha sido privado de libertad, sino que el Señor en su poder absoluto, como Dios soberano, como el único controlador y dominador del universo, está haciendo que la palabra corra, que la palabra avance. Por ejemplo, esta carta, Pablo privado de libertad, pero la carta llegó a las manos de Timoteo y ¿saben a quién más llegó? A nosotros. Pasaron casi 2 milenios desde que se escribió la carta y la estamos leyendo, no fue privada de libertad de la palabra de Dios. Llegó y está cumpliendo su propósito y está llevando fruto para la gloria de Dios. Eso nos debe animar. ¿Cómo ha culminado la sección de la semana anterior? Con esta palabra fiel de parte del Espíritu Santo. La palabra de que al morir junto a Cristo, al ser crucificado junto a Cristo, con Cristo vivimos. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si sufrimos con Él, está la promesa del reinado, del gobierno con Él, esta premiación maravillosa de participar del gobierno de las naciones en el retorno del Señor en gloria por 1000 años, reinar junto al Señor. En cambio, los que le nieguen al Señor deben de saber, los que se avergüenzan o niegan al Señor, el Señor no les ha de confesar en aquel gran día. Eso lo prometió en el libro de Mateo por el capítulo número 10, Él lo dijo. El Señor es claro, Él nunca mintió, Él nunca hizo falsas promesas, Él es fiel a su palabra. Por ende debemos de tener identidad clara y anunciar al Señor, no avergonzarnos de Él, no avergonzarnos de lo que padecen cadenas por Él, como el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de aquel hermano Onesífero? Maravilloso testimonio. Él no tenía vergüenza de las cadenas del apóstol Pablo, otros sí. Otros en Asia Menor se avergonzaron, desertaron. No hay que avergonzarse del Señor. La cruz de Cristo para el mundo es una vergüenza. La palabra del Señor es una vergüenza para el mundo. Para nosotros no debe de ser así. Debe ser nuestro tesoro. Debemos de anunciarlo con valor, con la fuerza que el Señor nos da. Si fuéramos infieles, esta es una promesa maravillosa. Si fuéramos infieles, y nuestra parte siempre es infiel, tristemente lo debemos decir, debemos de confesarlo. ¿Él qué? Él no es infiel, Él permanece fiel. Dice la Escritura acerca del Señor, Él es el testigo fiel y verdadero, es digno de toda confianza, Él nunca falla. En nuestras calamidades y debilidades Él siempre está firme y siempre nos ha de sostener y ha de cumplir su propósito. Él a sí mismo no puede negarse y como prometió a ser perfectos para siempre a los santificados, no se va a negar a sí mismo y no va a cambiar su plan, su propósito y no ha de borrar, esto es maravilloso, no ha de borrar ¿qué? Nuestros nombres que están inscritos en el libro de la vida. ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos? Ustedes no, ¿qué? Ustedes no se alegren que los espíritus se les sujetan. Y parece un acto es un acto sobrenatural que espíritus, criaturas celestiales caídas se sujeten a la voz de los discípulos, ¿verdad? Hay algo superior a eso. Que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los nombres de los redimidos. ¿Cómo fueron nuestros nombres escritos en ese libro del Señor? Por gracia, por la fe en su obra. Así que eso debe ser motivo de celebración. Y Él no se niega a sí mismo en haber prometido escribir nuestros nombres y no borrarlos. Seguridad en el Señor. Bueno, una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. Nos resta la propuesta para aquel o aquella que nos quiera acompañar, dar lectura a la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a comenzar con el versículo 14 y vamos a avanzar hasta la finalización de este capítulo. No creemos que podamos hacer comentario de todos los versículos, veremos hasta dónde podemos llegar. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta instancia. Muy bien, retomamos ahora el versículo número 14, pero lo vamos a releer de manera un poco más literal a como fue escrito en la lengua original griega. Dice así: estas cosas recuerda, testificando solemnemente delante de Dios, no contender acerca de palabras, porque nada aprovechable sino apostasía o subversión de aquellos oyendo. Muy bien, el versículo 14 comienza demostrando continuidad con lo anteriormente expuesto. ¿A través de qué? Estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que se enseñó inmediatamente, pero podríamos decir todo lo expuesto por las cartas, la segunda y la primera carta de Timoteo. Todo el consejo que Pablo le está dando a Timoteo está involucrado en estas cosas. El consejo de Dios implica estas cosas. Estas cosas, ¿qué debe hacer Timoteo? Recordar, y la idea es recordar a aquellos varones fieles de los cuales habló al principio del capítulo. A esos varones fieles que iban a hacer luego la tarea de transferir la palabra en las iglesias en cada localidad, les debe de recordar estas cosas, el consejo de Dios. Recordarle inmediatamente que si sufrimos con el Señor, reinaremos con Él. Si vivimos crucificados junto a Cristo, si morimos, estamos crucificados junto a Cristo, vivimos en el Señor. Y todo lo anteriormente expuesto, esa actividad del labrador, del soldado, del atleta, todo lo que vimos anteriormente, recuérdaselo. ¿Pero qué más? Testificando, Timoteo, testificarle a los hermanos varones fieles, solemnemente. ¿Por qué este es un testimonio solemne? Porque se cita como testigo principal a Dios. Aquí se tradujo Señor en Reina Valera, pero la palabra es Theos, que hace referencia a Dios. Si bien el Señor es Dios, no es la palabra Kyrios, sino la palabra Theos. O sea, el testigo de esta declaración de Timoteo principal, ¿quién es? Dios. Se cita como testigo a Dios. Recuerden, cuando se cita como testigo a Dios, es una declaración de relevancia. Ahora, ¿qué es tan importante para decirle a los hermanos que Dios va a estar atento y escuchando y va a ser el testigo? Que no contiendan, o sea, no contender acerca de palabras. ¿Qué son las palabras? Toda discurso, toda declaración fuera de la palabra de Dios. No hay margen para el ministro a involucrarse en disputas, en pleitos o en contienda de palabras. Palabras que la idea es fuera de la palabra de Dios. Hay que contender fervientemente por la palabra. Fuera de la palabra, no participes.
No debe participar Timoteo y no deben de participar los que van a ser instruidos por Timoteo. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el testigo de esta declaración de Timoteo. Solemnemente delante de Dios, esto enséñales. Y el que escuche debe de considerar, Dios está presente en este evento. Se me está enseñando no contender por palabras. Por ende, si las personas o el mundo quiere llevarme o involucrarme en discusiones de palabras, no voy a participar. No hay que participar. Oh, pero debate de este tema, opina. No. Nosotros estamos llamados a la palabra. Recibirla, transferirla. ¿Contender por palabras? No. Solemnemente testifica esto, a no contender acerca de palabras. Y va a asignar la razón. ¿Es un capricho esto? ¿No? ¿Por qué no nos permites debatir de palabras? La razón está aquí. ¿Por qué? Asigna razón. ¿Por qué, Pablo? Porque nada aprovechable sino apostasía de aquellos oyentes. El reino de Dios lo aprendemos en la voluntad del rey. ¿Qué está? La productividad. Dios es un Dios de frutos. Desde su palabra lo anunció por su siervo Isaías, el profeta, que su palabra es productiva, produce para todo lo que la he enviado. Dios no tiene interés en la improductividad. Y aquí lo que enseña Pablo, que la discusión o la contienda de palabras es nada aprovechable o sin frutos. No produce beneficio. Es vano. Será pérdida de tiempo, no habrá ningún producto beneficioso. Pero no solo es que nos deja sin fruto, además de no dar fruto para la gloria de Dios, tiene algo contrario. ¿Cuál es? La subversión o la apostasía de los que están oyendo. Si se pone a escuchar personas la discusión de un ministro acerca de palabras, los que estén escuchando van a apostatar de la fe. Van a abandonar, no se van a edificar, no van a ser nutridas sus vidas, no van a ser guiados a la verdad, se van a ir de lo que concierne a la fe en Cristo Jesús. Es muy serio. Por eso Pablo citó a Dios como testigo de esta declaración de Timoteo, que Timoteo les tiene que encomendar a los hombres fieles, no contiendan acerca de palabras. Para nada va a aprovechar, no va a traer beneficio al rey, no va a traer gloria al nombre del Señor, sino que ¿qué va a hacer? Va a hacer apostatar a los que están oyendo. Los que están oyendo no van a escuchar acerca de la obra redentora de Cristo Jesús, sino van a escuchar acerca de múltiples temas, y el mundo está lleno de temas. Y ahora en nuestros días, hermanos, así como nosotros estamos gozosos de este privilegio que es este medio virtual que nos concede llegar incluso por la voluntad de Dios a los lugares más distantes en cuanto a, hablamos de distancia geográfica, instantáneamente. Bueno, esto es un privilegio, pero también es un medio para el divague humano, para acumular minutos, horas de hablar cosas sin sentido. Y eso no edifica al oyente. Nuestro anhelo delante del Señor en oración, y estamos involucrados en esto, este grupo de hermanos, es que esto edifique a los que están escuchando. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Leyendo la palabra de Dios. Si tú has notado, no en esta instancia ni en ninguno de los audios que se grabaron anteriormente nos hemos dado el permiso de opinar acerca de temas, de declarar lo que se nos ocurre. Nuestro interés es anunciar la palabra de verdad, tal cual la estamos recibiendo, tal cual debemos de transferir. Y así debemos de todos comprometernos ¿a qué? A involucrarnos en lo que tiene provecho. ¿Qué tiene provecho? La palabra. ¿Qué da fruto? La palabra. ¿Qué no es de provecho y nos guía a la apostasía? Las palabras. O sea, todo lo que está fuera de la palabra de Dios. No importa si es algo elocuente, no importa si es algo académico, no importa si tiene buen prestigio en el mundo, si no es la palabra de Dios, no te involucres. Hijo de Dios, varón que crees en el Señor, no te involucres en discusiones que no estén relacionadas con la palabra de Dios. Vamos al 15, dice así: cela a ti mismo, aprobado presentarte a Dios, un trabajador irreprensible,
cortando derecho la palabra de verdad. El versículo 15 comienza con un imperativo que Pablo le da a Timoteo. La palabra cela. ¿Qué tiene la idea? Tiene la idea de prontitud para hacer algo. Estar con fervor por hacer algo. Estar involucrado en algo. Se tradujo como tener diligencia en Reina Valera. ¿Qué debe de tener interés? Con fervor, con diligencia, celando Timoteo a él mismo, presentarse a Dios de manera que aprobada, que pasa el examen. Y esto es interesante, porque las Escrituras nos enseñan que el Señor es quien nos va a presentar adecuadamente. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentarnos irreprensibles delante de su presencia con grande alegría. Pero aquí la orden es que Timoteo se presente. Nuevamente, ¿de qué no está hablando Pablo? De la salvación del alma de Timoteo. Eso ya fue resuelto. Pablo ya nos ha enseñado que Timoteo es un verdadero hijo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acerca de Timoteo? De su actividad en Cristo. Timoteo, como ministro, puede involucrarse en cosas malas y puede estar involucrado en lo bueno. Cada uno de nosotros, estando en Cristo, podemos tomar malas decisiones y podemos hacer la voluntad de Dios. Se nos está llamando a ¿qué? Involucrarnos en lo bueno y ser celosos por ello. Timoteo debe ser celoso de su propia actividad. Debe tener diligencia en ¿qué? En delante de Dios ser aprobado como estar presentado como un trabajador aprobado. ¿Y cómo será un trabajador aprobado, calificado, que pasó el examen? Estamos hablando de la obra, hermanos, no estamos hablando de la salvación del alma de Timoteo. Por favor, nadie malinterprete las palabras. Aquí no estamos hablando de la salvación del alma de Timoteo. Ya Pablo nos habló del verdadero hijo Timoteo. Está hablando de su actividad en el ministerio. ¿Cómo Timoteo será un aprobado trabajador? Aquí está. Como un trabajador que de manera irreprensible corta derecho la palabra de verdad. ¿Qué significa cortar derecho? Bueno, es la acción del cirujano. En la actividad médica aprendemos que el cirujano es una de las profesiones dentro de la medicina muy valoradas. ¿Por qué? Porque el cirujano tiene como virtud, y si no, no podría ser cirujano, la precisión. No solo tiene el conocimiento de lo que debe hacer, sino que tiene una cualidad en su organismo, que es la precisión en su mano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que es diseño del único Dios verdadero, es tan maravilloso que 1 milímetro puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Un corte errado, equivocado, puede hacer que el individuo pierda la vida. El cirujano debe ser muy preciso en su corte. Eso es lo que Pablo está presentando. Nuevamente, lo que vemos que la enseñanza de Pablo es similar a la de Jesús. Jesús era un enseñador, un maestro que utilizaba ¿qué? Temas terrenales para enseñarnos verdad concerniente al reino. Pablo lo hace constantemente. Nos hace mirar a la vida natural para aprender acerca del reino. ¿Qué significa esto? ¿Todos nos tenemos que volver cirujanos? No se nos está llamando a volvernos médicos. Se nos está llamando a ¿qué? Si vas a hablar la palabra de verdad, la tenés que hacer tan precisa como la hizo el cirujano. El cirujano no puede errar por centímetros el corte, se pierde la vida del paciente. Tiene que ser preciso en lo que va a cortar y en la intervención que ha de hacer. Así debe de ser el varón que habla la palabra de Dios. Preciso. Para eso la debe de conocer. Y para conocer la palabra de Dios y utilizarla adecuadamente y trazarla de manera correcta, sin errar, no debe estar involucrado en las discusiones de palabras, perdiendo su tiempo, malgastando su vida, involucrado en cosas que no convienen. La consagración del hermano Timoteo y de todos los que han de continuar la carrera como Timoteo es una consagración a la oración y a la palabra de Dios, porque la tiene que trazar con precisión, tiene que hacer un corte derecho, no puede errarle, le erré por unos metros de distancia, ni siquiera por unos centímetros. Tiene que procurar cortar, trazar con precisión la palabra de verdad. Muy importante.
y es la palabra de verdad lo que hace referencia a la palabra de Dios. De esa manera será el trabajador irreprensible, aprobado delante de Dios. Por el contrario, por aplicación directa, si Timoteo no se involucra en trazar la palabra de verdad, va a ser un trabajador reprobado. Y esto que aplica para Timoteo aplica para todos los que vendrían después. El que no procure trazar la palabra de verdad con precisión y esté involucrado en discusiones vanas, será un trabajador reprobado. Recuerda, Pablo nos habló, estábamos hablando nuevamente del tribunal de Cristo. Pablo nos habló que cada uno es necesario ser presentado ante el tribunal para que reciba premios o pérdida de premios según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No caigamos en este error de ser malos trabajadores. Trabajadores reprobados por el Señor. Eso no es bueno. Queremos agradar a nuestro Señor que dio su vida por nosotros. Y Él nos llama a trazar la palabra verdad con precisión. Vamos al 16. Dice, pero, y esta palabra es una conjunción que va a contrastar. Lo bueno, lo irreprensible es trabajar trazando la palabra de verdad con precisión. Pero, ahora viene algo que contrasta. Pero inapropiadas, que son restringidas. La idea es palabras inapropiadas, restringidas y vanos balbuceos, aléjate o evita, porque más guiarán a impiedad. Timoteo, la consagración, estamos aprendiendo de ser a trazar la palabra de verdad, trazarla con firmeza, con precisión. Pero inapropiadas palabras restringidas que pasan los límites que Dios determinó en su palabra, que son vanos balbuceos, aléjate. ¿Qué es un vano balbuceo? Es emitir sonidos que no tienen fruto, no van a producir ningún fruto. Es palabrería. Es un cúmulo, es una cadena de emisiones de sonidos que no producen nada. La palabra de Dios produce ¿qué? Vida de entre los muertos, dijo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no? Porque tiene poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, gentil. En cambio, lo que no es la palabra de Dios no produce vida. Lo único que produce que es vanidad, cosas vacías, sin fruto, no tiene provecho. No te involucres. No te involucres. Deja que otros hablen. No lo hagas tú, si quieres ser un ministro del Señor. Aquí hay un segundo imperativo. El primero fue en el versículo 15 del encuentro de hoy. Ya hemos visto otros imperativos, pero en el encuentro de hoy vimos el primer imperativo, el primer mandamiento, cela, diligencia, prontitud para hacer algo. Célate de ti mismo, presentarte como un trabajador aprobado. El segundo imperativo, aléjate. Deja, evita, ¿el qué? Los balbuceos, las vanas palabrerías, palabras, emisión de sonidos que no tienen producto, beneficio alguno. Razón. La razón se asigna en este mismo versículo. ¿Por qué? Alguien pregunta. La respuesta, porque más guiarán a impiedad. Impiedad es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Piedad o devoción es la voluntad de Dios para sus hijos. Impiedad es lo contrario, lo que Dios no aprueba, lo que a Dios no le complace, lo que a Dios no le agrada, lo que no trae gloria a su nombre. ¿Qué me guía a la impiedad? Los vanos balbuceos, la palabrería, la acumulación de sonidos que no tienen sentido. A la impiedad te guía. Te lidera, te está llevando a la impiedad. Recuerda que el buen pastor nos lleva a sus buenos pastos, que es su palabra, para que nos alimentamos de ella. Pero también hay guías malos que nos llevan a la impiedad. La vana palabrería te lleva a la impiedad. Oh, pero qué académico que suena. Suena tan académico. Es una nueva filosofía. Llena un estadio. Pero te guía a la impiedad. No es bueno. Lo mejor es ser guiado por la palabra de verdad. El buen pastor, quien es el Señor, siempre nos guía a su palabra, no nos guía a otro lugar. Pero hay una guía a la impiedad, y es a través de vanos balbuceos, de palabrería, de vanas discusiones. Aléjate, evítalas. Déjalo, Timoteo, no es parte de tu ministerio. Déjalos para otros, no para ti.
Y nosotros animamos a todo hermano a que se involucre en lo mismo, alejarse de las vanas palabrerías, involucrarse en la palabra de Dios, trazarla con precisión, como aquel cirujano, ese médico tan requerido, tan importante. Son muy importantes los cirujanos, si no abundan en el mundo. Se los necesita para las intervenciones, pero el cirujano no puede errarle por 1 metro al corte. Tampoco puede ser el trazador de la palabra de verdad. Cuando alguien le va a preguntar algo acerca de la palabra de verdad y no sabe qué responder y acude al mundo para una respuesta, no la está trazando con precisión. Necesitamos varones que tracen con precisión la palabra de verdad. Y la palabra de ellos, 17, como gangrena, o sea, úlcera, extendida tendrá entre quienes están Himeneo y Fileto. La palabra de ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos hace referencia a los involucrados en las discusiones acerca de palabras. Ellos hace referencia a los involucrados en las inapropiadas, restringidas palabras que son vanos balbuceos. Ese grupo de personas, ¿qué hace? La palabra de ellos, nótese que es de ellos, no es la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, y la palabra de ellos, que es la palabra del mundo, la palabra del hombre. La palabra del hombre no es útil. La palabra de Dios es productiva. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que producirá para lo que la he enviado. ¿Qué es eso? El libro de Isaías, promesa de Dios. Fuera de esa palabra, la palabra de ellos, mira, a ver qué hace la palabra de ellos. Oh, qué sabia es la palabra del hombre. Mira, lee con atención. La palabra de ellos como gangrena. ¿Qué es una gangrena? Es como una úlcera, algún tipo de tumor. Si hay algo que no queremos, es un tumor, ¿verdad? No hemos escuchado que recibas un tumor. ¿Escuchaste alguna bendición de esas de uno a otro? No existe tal declaración, ¿no? Es perversa. ¿Quién va a querer tener un tumor? Nadie lo quiere. Bueno, así recibes que como un tumor espiritual la palabra de los hombres que no están sujetos a la palabra de Dios. ¿Y qué hace ese tumor? Y como sucede en el organismo del hombre, se extiende. ¿Qué aprendemos de los tumores? Si no hay una intervención inmediata de la medicina, ¿qué pasa? Se extiende el tumor en el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Bueno, así es la palabra de los hombres. Cuando no está la palabra de Dios involucrada, se extiende como una úlcera, como un tumor. No es el beneficio, no es el provecho de la palabra de Dios. No es el fruto adecuado que trae gloria a Dios. Nótese, es serio el tema. Como úlcera, como gangrena. Gangrena es la palabra úlcera o como una especie de tumor. Extendida tendrá. Entre quienes, y aquí van a haber 2 individuos citados, Himeneo y Fileto. Nótese, hermanos, que por la gracia de Dios ya vemos 4 varones en este libro que fueron expuestos y casi 2 milenios pasaron y quedaron expuestos como una mala referencia. Nótese, qué serio es el tema. Estos 2 varones, Himeneo y Fileto, ¿qué pasa con estos 2 varones? Y estamos prontos para despedirnos solamente por un tema de tiempo. Va a continuar la enseñanza, pero queremos por un tema de tiempo de estar redondeando este tema. Avancemos un poquito más. ¿Qué pasa con estos 2 varones? A ver, ¿qué tipo de enseñanza hablaban? Mire, es muy importante. ¿Quiénes? 18. Concerniente a la verdad, se han desviado, diciendo, resurrección ya ha tenido lugar, y corrompen la fe de algunos. Himeneo y Fileto, Pablo los declara como que, como productores, a través de la palabra o de la enseñanza de ellos, ¿productores de qué? Productores de tumores. Himeneo y Fileto son 2 ejemplos de productores, son una fábrica de tumores espirituales. Quizás no lo hayan hecho voluntariamente, no estamos apelando a si lo hicieron con conciencia o no, no es nuestro interés. Estamos hablando del resultado del ministerio de estos varones, productores de tumores espirituales. Estos 2 varones producían tumores espirituales enseñando que parte de lo que enseñaban es que la resurrección ya ha tenido lugar, ya sucedió. Ellos se desviaron. Desviarse es no continuar un curso adecuado, el camino de justicia, el camino de santidad, el camino de la verdad, apartarse de ese trayecto en pos de otro. Se apartaron de las sanas enseñanzas y empezaron a enseñar otra cosa. Hermanos,
Respecto de la resurrección dentro de las enseñanzas que tenemos, por ejemplo, se nos enseña en el libro de las Revelaciones o el libro de Apocalipsis que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es la resurrección deseada. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se produzca la resurrección en gloria, esta primera resurrección deseada por el creyente, reinaremos junto a Cristo. Y aquí estos varones dijeron, eso ya sucedió, ya pasó. Si alguien que en su fe es débil y no conoce la verdad, se le anuncia que ya sucedió la resurrección y ya estamos en un estado en gloria, y esa persona no está en un estado en gloria, su cuerpo no es incorruptible, es más, está envejeciendo, tiene enfermedades, ¿qué va a considerar? Yo estoy perdido, no soy de Cristo, no soy hijo de Dios. ¿Qué va a pasar con su fe? Su fe va a corromperse. Algunos están enseñando que el reino ya está, que ya estamos en el reino, que ya sucedió esta resurrección. Es un error. Corrompe la fe. Lo pueden hacer por ignorancia, no de mala intención. No es el punto si es mala o buena la intención. El punto es que cuando no trazamos la palabra de verdad con precisión y nos damos permiso a vanas discusiones y palabrerías, podríamos ser imitadores de Himeneo y Fileto, dos productores de tumores espirituales por ser malos enseñadores. Ellos se desviaron de la verdad y están mal guiando a personas y están corrompiendo la fe de algunos. Diciendo, la resurrección ya se efectuó. Si la resurrección ya se efectuó y no tenemos aún cuerpos glorificados, estamos perdidos. Recuerdan que parte de la resurrección, lo enseña la carta de Corintios, como Cristo es los primeros frutos, es el primogénito entre los muertos, habrá una cosecha similar a la de Cristo. Y Cristo se levantó en incorruptibilidad, en gloria, en poder. 1 Corintios capítulo 15. Como Cristo es las primicias, los primeros frutos, así serán los que son de Cristo en su venida, en cuerpo de poder, de gloria. Y si ya sucedió la resurrección y no hay cuerpo de poder, no hay cuerpo de gloria, ¿estamos qué? Perdidos, se corrompió mi fe, no soy de Cristo, no soy salvo, no creía el Evangelio. No te sé qué tragedia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué? No era cosa sencilla levantarse en medio de la congregación y empezar a decir lo que a uno se le ocurre, ¿no? Ya está el reino, dijo alguien. Ya estamos en el reino. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Libro de Apocalipsis capítulo 20. Lo lees tú. Es el libro de las revelaciones. El siervo del Señor Juan lo recibió y lo transfirió. Nosotros lo estamos repitiendo. Nosotros no hemos visto, a nosotros no se nos dieron visiones, nosotros no sabemos sino más lo que leemos de nuestros hermanos del pasado, los siervos del Señor, y tenemos certeza porque la palabra profética más segura está escrita. La leemos y la transferimos. Pero si a alguien se le ocurre decir algo distinto, ojo, no corrompas la fe de alguien. No queremos corromper la fe de nadie. Nuestro anhelo, ¿qué es? Que la gente tenga fe en la verdad. ¿Por qué alguien iba a querer corromper la fe de otro prójimo? No está bien. No está bien. Estos varones quedaron referenciados. Y así puede ser todo aquel que no sea diligente. Hoy se nos ha llamado a la diligencia. Y queremos despedirnos haciendo una breve afirmación de lo que hemos aprendido hoy, de esta diligencia en el ministerio, de estar concentrado en la palabra de verdad, no involucrarse en discusiones vanas, no enseñar lo que a uno se le ocurre, porque eso malguía a las personas, no trae provecho, no trae fruto. Trazar la palabra de verdad con precisión. Queremos recordar a alguien. ¿A quién? A Jesús el Cristo. Al hijo de David, al hijo de Abraham, pero al unigénito hijo de Dios. ¿Sabes qué? Lo puedes leer en los evangelios, en especial el evangelio de Juan. ¿Qué? Que el hijo no hablaba de su propia cuenta, sino que el Padre lo que me dio, esa palabra y esa obra hago. Y una comida tenía el hijo, la obra del Padre acabar. El hijo no vino con una agenda particular. El unigénito Hijo de Dios, quien es el Salvador de nuestras almas por el sacrificio de su inocente vida en la cruz del Calvario y su postrera resurrección de entre los muertos para nuestra justificación, el unigénito Hijo de Dios al Padre se sujetó y la palabra del Padre habló.
Si Cristo, quien es Dios encarnado, la palabra del Padre habló y no habló otra palabra, ¿con qué? ¿Con qué autoridad podría yo? Y cuando digo yo en particular, aplica a todo ser humano, hombre o mujer. ¿Con qué autoridad hablaríamos otra cosa que no sea la palabra del Padre? Que se dijo por el profeta Isaías. Esa palabra Dios prometió hacerla productiva, no otra palabra. Él no prometió producir a través de otras palabras. Prometió producir a través de su palabra. Esa palabra que da vida de entre los muertos. Que a ese valle de huesos secos le dice vida y produce tendones y músculos y los huesos secos viven. Palabra de vida, es un manantial de agua al Espíritu de Dios, su palabra. Qué buena la palabra de Dios. Hay que recibirla, hay que transferirla. Qué mala la palabra de los hombres. Úlcera, tumores, perdición, desvío. Es tiempo de definiciones, hermanos. Los que han de ministrar a Cristo, ministren a través de la verdad. La gracia del Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.